Gracias amigos por acompañarnos una vez más a esta nueva edición de Al Pan Pan Las Cosas Como Son. Esta vez vamos a analizar el discurso de posesión del presidente Lenín Moreno, quien fue electo para el periodo 2017-2021. Y es que Patricio y Clever hubieron cosas bastante contundentes en cuanto a análisis de discurso. La primera es que Moreno intentó desmarcarse del estilo confrontativo de Correa, en el sentido de que ya no utilizó estas figuras de amigo y enemigo. La segunda cosa es que llamó a la conciliación y al diálogo como vías expeditas para construir una nueva acción política. Y la tercera que remarcó en todo el discurso es que este proceso tenía necesariamente que pasar por un sentido de construcción colectiva. Pero también dijo cosas que los ecuatorianos queríamos oír. Pero además, el análisis del discurso no puede pasar exento del contexto en el que lo dijo. De hecho, hay cosas importantes que no podemos dejar de señalar. La polarización marcada de la sociedad. Al menos el 50% de los ecuatorianos votaron en contra del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Una cosa. La segunda, la crisis económica que estamos viviendo. Y recuerden además que estamos a pocos días de que sea 1 de junio, donde se develará los nombres de los que aparecen en la lista de Odebrecht. Además, Patricio, hay cosas que no dejan de llamarnos la atención. Y la primera es que aun cuando el discurso haya sido bastante bien elaborado, sin embargo hay una serie de respuestas que el mandatario tendrá que responder. La primera, ¿cómo va a financiar toda esa oferta proselitista que hizo en campaña? La segunda, yo creo que no puede haber diálogo en materia de libertad de expresión si no se reforma la ley orgánica. La tercera es, no puede haber un combate pleno contra la corrupción si no se devela la lista de nombres de Odebrecht y se hace un castigo bastante contundente contra las personas que están implicadas. ¿Qué opinas, Patricio? Sin ser una pieza oratoria, Moreno en su discurso de posición estableció las formas en que se conducirá el próximo gobierno. Se va a fortalecer la dolarización, no se saldrá de ella para nada. Se va a luchar contra la corrupción, fue una oferta de campaña. Pero también considero que existe entre el discurso y la acción una serie de contraposiciones. Pero ¿hasta dónde llega la convicción y la realidad de este discurso? ¿O es parte de una estrategia política electoral que busca legitimar a Moreno en medio de todos los cuestionamientos que recibió respecto a los resultados electorales y al papel jugado por el Consejo Nacional Electoral? Si bien el discurso fue bien intencionado, sin embargo quedan algunos vacíos. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el papel del Ecuador frente a las recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo en materia de transgresión a las libertades? La segunda que queda como vacío es, no se transparentó para nada las cifras del erario público. Y una tercera cosa que también queda chueca es que se habla de volver al agro, pero no hay unas pistas muy claras de cómo se va a llevar a cabo este proceso. De el discurso a la acción, digo, hay una lectura que puede llevar a contradicciones y en efecto la primera acción del gobierno o del presidente Moreno fue el nombramiento de su gabinete, y de su gabinete, de los 28 ministros y secretarios, 21, es decir, el 75% ya fueron funcionarios del gobierno de Correa, ya fueron ministros o secretarios del totalitarismo. Y también en los 7 ministros nuevos hay una cuota foránea que no se sabe por qué está presente. Pero además de eso, el discurso ratificó la propuesta clientelar que la llevó adelante Moreno en la campaña. Las casas, el bono de $150 direccionado a un sector de la población, pero no dijo en el discurso cómo se va a financiar eso, que es el elemento fundamental, cómo se van a hacer las cosas. La lucha contra la corrupción es otra de las cosas que él remarcó en su discurso de posición. Sin embargo, no se nombra una secretaría, un secretario anticorrupción. Se habla de un gran frente, sabiendo que ese gran frente está comprometido Todas las autoridades de control están comprometidas con el correísmo. Hay dos cosas que yo quisiera recalcar finalmente, y es cómo se va a configurar esta relación entre empresa, Estado y sociedad. Y la segunda, cómo va a ser Moreno para recomponer el tejido social después de 10 años de una aguda polarización. Pero además, ¿qué va a hacer Moreno para reinstitucionalizarle al Estado? ¿Va a seguir funcionando con el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Va a seguir funcionando con el mismo Consejo Nacional Electoral? ¿Con el Tribunal Constitucional? O sea, ¿qué se va a hacer para que haya independencia de funciones? Así es, y se ha ofrecido tolerancia. Sin embargo, la cara visible de la represión, de la persecución, del espionaje, está ahí.
el secretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia debe ser relegado de este gobierno si se quiere cumplir lo que Lenín Moreno ofreció no solo en su campaña, sino también dijo en su discurso de posesión. De esta manera hemos dicho las cosas como son. Al pan pan.